Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, fuerte y claro. Ok, muy amable, gracias. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos entonces brevemente a revisar, ¿no?, nuestra aula virtual. Ya tenemos otra actividad que estaba programada, la tarea 4. A ver, para que se Profe, ve. buenas tardes, tengo una pregunta. Dígame. Esto usted dijo que iba a subir el link de recuperación, pero no lo subió. No lo subí. A ver, revisemos. No, A ver. Ah, cierto que no lo he subido. Es de la tarea 3, ¿no es cierto? Ya. exacto. Ok, entonces deme un segundo. A ver, entonces. La recuperación iba a ser sin penalización, ¿no? O si era penalizada. Sin penalización. Ah, ya. Yo le había mandado al link viejo. Y si estaba abierto, no creo que estaba abierto, déjeme ver. No, está bloqueado la tarea 3. Ok, vamos a poner una nueva dirección. Listo, entonces vamos a modificar acá. Ya le creé una nueva carpeta, ¿no? Entonces para que le coloquen ahí las correcciones. Ok, entonces ahí estamos ya con el link para que coloquen el trabajo de recuperación, ¿no? Es una nueva carpeta, entonces ahí suben las correcciones. Listo, y de este mismo coloquémosle la tarea 4 de una vez.
antes de nada vamos a colocar una semana más. Ahora es un circuito convertidor de C a C, ¿no es cierto? Y con las mismas características. A ver, aquí hay que borrarle esto. Y vamos a cambiar la carpeta también. Tarea 4. Y eso estaría desde hoy, 15, 18 horas, hasta la próxima semana, que sería el 22. ...22 de marzo, 14, aquí es marzo. Listo, todo igual. Ok, entonces ya tenemos la tarea 4, ¿no? Es exactamente la misma tarea anterior de los de CDC, pero ahora va a ser con un DC a C, ¿no? A ver. Profesor, Dígame. en el nuevo link de la tarea 3 tiene mala fecha. Tiene de febrero hasta marzo, algo así. No, es que ya no hay que volver a enviar, ¿no? La tarea en el aula virtual ya terminó. Usted pone la rectificación, la corrección en el link nomás. Ya en el aula virtual, aquí. Abajo sale tarea atrasada, sale. No, es que eso ya entregaron, ¿no? Ojo. La fecha de entrega primera ya fue en estas fechas, ¿no? La entrega primera. Ahorita se puso un link de recuperación para que los que quieran coloquen en este link nada más, ¿no? El trabajo corregido. Pero ya la tarea como tal, esa ya estuvo programada, ¿no? Si por ejemplo, usted no presentó la tarea la primera vez, ya la presenta acá, pero como no presentó la primera, y sí tiene penalización, ¿no? No sé si estamos claros ahí. Por eso no se modifica la fecha, ¿no? Profe, pero ese link recién lo habilitó porque yo estuve buscando anoche y solamente vi el link de la... Este link recién lo acabo de poner, pero este es para la recuperación. Y ahí el trabajo original, usted debía haberlo puesto en este otro link de Drive. Sí, sí lo tengo yo. Y a esa fecha. Ah, ya, entonces no se preocupe por la fecha. Es solamente para que coloque la corrección, ¿no? Ya no tiene que hacer nada más en el aula virtual. Ahora, la tarea 4 sí, ¿no? Está recién hecha, recién colocada, y ahora sí es la primera presentación, entonces tiene que subirle al Drive y tiene que colocar la palabra enviado, ¿no? Dentro de estas fechas que está programado. Así hemos venido trabajando, ¿no? Todo el periodo. Profesor, una duda. Dígame. En la descripción del trabajo que uno realiza en las consultas, son resúmenes personales, o sea, con las propias en base a los argumentos, las teorías. ¿Cómo podemos colocar en el documento?
A ver. El contenido. Ya, a ver, todo lo que ustedes pongan en una tarea tiene que ser con sus palabras. ¿Sí? Ninguna tarea, creo yo, que ningún docente le manda a copiar y a pegar del internet, ¿no? Para empezar, toda tarea tiene que ser con sus palabras, con lo que usted entendió del tema, ¿ya? Ahora, en este caso de aquí, no hay mucho misterio de que ustedes redacten, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tiene que ubicar un circuito, ya, dentro de todos los que hay en el internet, ubicar un circuito que usted vea que el youtuber, el que esté haciendo la prueba, lo arme y le funcione, ¿ya? Entonces, ese circuito, como nosotros no tenemos el taller, el laboratorio, ¿ya? Entonces, a ese circuito que usted ya está corroborando que hay una persona que lo hizo y le funcionó, entonces usted va a copiar ese circuito y lo va a simular, ¿ya? Entonces ahí usted no tiene que escribir nada, ¿no? Simplemente poner el nombre del circuito, eso sí muy importante, ¿no? Porque hay muchas personas que ponen un circuito y no sabemos circuito de qué es, ¿ya? Entonces el nombre del circuito, eso sí va de cajón, ¿no? Por ejemplo, circuito convertidor de C a C, yo que sé, puente H, yo qué sé, algún tipo debe tener, ¿no? De los que ya nosotros vamos a ver en la teoría. ¿Ya? Entonces, el nombre del circuito. Por ejemplo, en el anterior, que era de los de CDC, estaba el reductor, ¿sí? Estaba el elevador, estaba el puente H, el semipuente, el puente H, no sé cómo nomás habían, ¿no? Varios nombres. ¿Ya? Entonces, ese es el nombre que usted debe primero identificar, ¿no? Ah, yo, pues, el circuito que encontré o que busqué en el internet es un circuito convertidor de CDC elevador, ¿ya? Y ahí le adjunta el circuito. Y ese circuito luego aparece en el programa que usted utilice para la simulación. Y lo que ahí era importante, ¿sí? Era analizar las formas de onda. ¿Ya? Entonces aquí usted no tiene que redactar, sino más bien hacer capturas de las formas de onda en las partes importantes del circuito, ¿no? Eso es lo que interesa. De cajón, entrada versus salida. Eso de cajón, pero no es lo único. También puede analizar la forma de onda, yo que sé, en el inductor, en el capacitor, ¿ya? Cómo trabaja en el diodo. Puede utilizar muchas más. De cajón serían dos formas de onda que usted necesariamente tiene que poner. Entrada y salida, ¿ya? Ahora, de esas formas de onda, ¿sí? No tienen que estar como salga, ¿no? Eso ya habíamos hablado en clases anteriores. Tiene que estar bien identificado la línea base para poder nosotros en la revisión de esas formas de onda saber, este pico es de 12 voltios. O este pico es de 24 voltios, pero siempre y cuando usted identifique la referencia de la gráfica y para que cualquier persona pueda analizarlo, que esté claramente definido la escala, ¿no? Cuántos voltios por división, cuántos milisegundos por división. Entonces con eso nosotros ya, o cualquier persona, podría hacer un mejor análisis de las formas de onda. Ya, ese particular nada más que entiendo ya ustedes lo corrigieron, ¿no? Porque eso es lo que se habló en la revisión de la tarea 3. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ahora no es un convertidor de CDC, sino es un convertidor de C a C. La única diferencia, ¿no? No sé si hay alguna otra inquietud o pregunta. Entonces, en estos trabajos casi redacción no va a tener que hacer, ¿no? Más es de ubicar un circuito correspondiente a algún tipo de los que nosotros vemos, simularlo en cualquier programa que usted utilice o que sea de mayor comodidad para usted, simular y hacer capturas de pantallas de las formas de onda y para que se pueda analizar. Lo que sí, asegúrese de colocar en algún lado los seteos de la pantalla, ¿no? Cuántos divisiones, cuántos voltios por división, cuántos milisegundos por división y dónde está la referencia del cero. No se olvide de esos tres puntos, ¿no? Con esos 3 puntos bien indicados, al lado, puede ser a mano, puede ser como usted lo desee, ¿sí?
colocado. Entonces ahí cuando hagamos la revisión ya vamos a poder ver, ¿no? Ah, este pico es de 12 voltios, es de 15 voltios. Ah, esta frecuencia, yo que sé, es de 60 hercios. Ya podemos nosotros hacer mediciones con esta información que nos da. Entonces, formas de onda, bien identificado. La referencia, los voltios por división y los milisegundos por división. Déjenme ver si no había algo adicional. Dígame. Sí, dígame nomás. Profesor, la simulación, el link de la simulación no ponemos, ¿no? No, yo no necesito ningún link de simulación. Yo lo que quiero es en papel. ¿Sí? Entonces, Ok. es como si usted estuviera presentando un informe. Eso también hablamos, ¿no? Si usted está, digamos que le contrataron para la Termoesmeraldas o en refinería le contrataron y el jefe le mandó a que presente un informe de cómo está funcionando tal sistema. Dudo mucho que usted le vaya a dar un link, no. Tome, ingeniero, ahí, revísele usted mismo a ver cómo está. No. Tiene que usted, ¿no? Usted en el papel, por eso es la presentación, ¿no? Cómo captura la imagen, cómo coloca al lado los seteos, que le digo importante los tres, ¿no? La referencia, el voltios por división, milisegundos por división y los puntos indicando claramente en qué punto le pertenece. Igual como le tenemos en la guía de estudio, ¿no? Que yo les había mostrado la vez anterior. De esa misma manera, ¿no? Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Con eso estaríamos entonces con las tareas 3, tarea 4 y no se olviden el proyecto de aula, ¿no? No sé cómo estarán. Estamos ya la próxima semana tendrían que presentar, ¿no? El proyecto de aula. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Han avanzado? ¿No han avanzado? ¿Van a lograr avanzar? ¿No van a lograr avanzar? Una cosa que deben aprender y es muy utilizado, bueno, se vive ya en la práctica profesional, ¿no? Algo que ustedes deben saber. Cuando estén en algún trabajo, cuando estén en alguna obra, ¿sí? Dentro de la parte legal, todo es factible, ¿sí? Todo es factible, pero dentro de los tiempos establecidos. ¿A qué voy con eso? Digamos que a usted le contratan para hacer una obra, yo que sé, una instalación o implementación de una automatización y le dice usted el 30 de marzo tiene que presentar tal parte, ¿ya? Y usted avanza, estamos 15, no dice nada, estamos 16, no dice nada, estamos 17, no dice nada, 20, no dice nada, todo callado. Siempre estamos acostumbrados a nunca decir nada, ¿no? Entonces, siempre hay una contraparte, ¿no? Siempre en todo. Por ejemplo, aquí en este proceso están ustedes y están los docentes. Siempre hay una contraparte. Ya, si ustedes no dicen nada, la otra parte significa, para la otra parte significaría que todo está yendo bien, porque usted no dice nada, ¿ya? Hasta ahí es lo que normalmente sucede. ¿Qué es lo que puede pasar? Que por A o B circunstancias usted no pueda cumplir con la fecha establecida. Entonces, ¿qué dice la parte legal? Porque, ojo, aquí, si estamos hablando ya de un contrato, todo está legalizado, ¿no? Y para la ley, usted debía haberse pronunciado antes del término de la fecha. Si usted llegó el 30 de marzo y ahí recién dice, ¿sabe qué? No voy a alcanzar, necesito 5 días más. Vea, usted puede pararse de cabeza que ya la ley no le ampara. Lamentablemente así es en el mundo profesional real. Ya la ley no le ampara. ¿Por qué no dijo lo mismo hace 5 días atrás? O cuando todavía estaba con tiempo. ¿Por qué? Porque ahí la ley permite hacer un análisis, permite establecer acuerdos, permite llegar a alguna mediación entre las partes y que se pueda prolongar el tiempo. Pero eso es antes de que se venzan los tiempos. Ya después de vencido el tiempo, créame que no se puede hacer mucho.
Nada, casi prácticamente. ¿Ya? Ya, entonces, entonces pongámosle énfasis en lo que usted tocó ahora último, el proyecto de aula. Creo yo que nadie tenía conocimiento, nadie estaba pendiente de este tema. Es que no hemos recibido instructivo de parte suya, no sé si nos puede ayudar con eso, cómo nos organizamos, si es en grupo, o sea, un poquito a ver si nos ayuda con una explicación ahí, en el proyecto de aula. A ver, vamos por partes, ¿no? El proyecto de aula está aquí. Y eso fue socializado la primera clase del periodo, ¿no? O sea, de que no había conocimiento, ahí no es verdad. Tenían conocimiento, ¿no? Aquí dice implemente un convertidor AC-AC. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos, y eso es lo que estamos viendo en la teoría ahorita, ¿no? De pronto tienen falta el respaldo de la parte teórica, pero este es de consulta, ¿no? Al menos si nosotros vamos a las consultas de cosas que ya están hechas, ojo que la diferencia de las tareas o los proyectos de aula versus un proyecto de titulación o de investigación, es que puede usted copiar algo que ya está hecho. Eso es válido en un proyecto de aula. En ningún momento le mandamos a hacer en proyecto de aula algo original, algo que no exista, ¿no? Eso es solamente características de un proyecto de titulación o un proyecto de investigación. Ahí sí tiene que ser algo que no exista. Pero para un proyecto de aula, usted puede reproducir, copiar, ¿sí? Control C, Control V, como lo suelen hacer en las consultas. Pero esta vez no es consulta. Esta vez es algo práctico. Entonces, copiar algo que ya otra persona lo hizo y reproducirlo. Eso es el proyecto de aula, ¿no? Entonces, aquí de pronto, yo sé que estamos ya revisando, ¿no? Los convertidores AC-AC. Esto no es complicado, ya lo vimos en una primera etapa, ¿no? Es solo ir recortando la forma de onda de AC, irla recortando y colocarle a la salida. Y solamente hay un elemento que hace eso, ¿no? Hay un solo elemento que hace eso. De todos los dispositivos semiconductores de potencia, solamente hay un elemento que hace eso. Y estos circuitos son muy utilizados. Eso es lo que les decía también en clase, ¿no? Estos circuitos, si usted ha visto los taladros en el que hay una perillita para controlar la velocidad, esa perillita para controlar la velocidad es la del control del motor, ¿no? De la velocidad del motor. Y es justamente un convertidor AC-AC. ¿Por qué? Porque usted está conectando en el tomacorriente de su casa y el aparato funciona con corriente alterna. Entonces no hay más vueltas que darle, ¿no? ¿Perdón? Profesor, sí, estaba revisando lo que es el proyecto de aula. Está en el aula virtual como un foro. Ajá. Eso ya lo he realizado. Sí, sí. Y yo lo realicé acá y lo puse en el foro. Ah, ya. Eso creo que sí, ya está en el foro. Yo pensaba que era algo que era de reunirse afuera y hacer una maqueta, todo eso. No. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya ves, está reclamando día gratis. Ok. Sí. Ya, entonces no era complicado, ¿no? Y de pronto este convertidor, justamente tomé este tema porque es bastante práctico, ¿no? Usted puede hacer el control de una niquelina, de un horno, por ejemplo. De un horno eléctrico, usted ya puede hacer el control. ¿Con qué? Con este convertidor. De un motorcito de, yo qué sé, de una moladora o de un taladro que no tenga control de velocidad, usted ya puede poner el control, ¿no? El control de velocidad. Ya, entonces es bastante útil el circuito, ¿no? Bastante práctico. El circuito, profesor, más o menos como yo lo hice, regula la intensidad, más o menos, sí, es como un dimmer, más o menos. Es un dimmer, sí, es un dimmer. Sí, claro, regula la intensidad y la velocidad del dispositivo. Claro. Creo que por ahí creo que va. Sí, eso es lo que estamos revisando en clase, ¿no? Es justamente el momento que usted recorta la onda, no está dejando pasar toda la potencia de la fuente, ¿no? No está dejando pasar. Parece que alguien está compartiendo.
Hay alguien que anda compartiendo, ¿no? Déjenme ver si es que es. Ya. Listo, entonces, bueno, antes de retomar la clase, no sé si hay alguna otra pregunta, inquietud. Ya los foros, si no... Ah, les comentaba esto, ¿no? Para terminar la idea. Yo sé que les va a suceder en su práctica profesional, ¿no? Entonces, como recomendación, y ojo, ustedes están ahorita en las aulas, ¿no? Y en las aulas se puede aprender esa característica. Cualquier mediación, cualquier, ¿qué sería? Acuerdo se puede hacer, sí, antes de las fechas. Pasado las fechas, ya es muy complicado. De pronto aquí en el estudio, todavía pasado las fechas, sí se ha dado, ¿no? Casos de compañeros que presentan justificativos y la coordinación de bienestar institucional les aprueba y nuevamente llegan las disposiciones a los docentes para que les hagan válido las tareas, ¿no? ¿Ya? Pero eso ya después de que los docentes subimos las notas al sistema incluso. ¿Ya? Hasta aquí puede ser algo que se maneje, ¿no? Porque así están las disposiciones reglamentarias en el instituto. Pero yo voy más allá, yo voy a su práctica ya profesional, a un contrato, cuando usted ya esté como profesional y cuando le hayan contratado para hacer algún trabajo. Ahí ya no es tan fácil como en el instituto, ¿ya? Entonces la recomendación, siempre, de los siempre, usted puede encontrar solución a todo. Imagínese, hay un montón de circunstancias que pasan en la vida real, pero todo es manejable siempre y cuando estén dentro de los tiempos establecidos. Si usted después del vencimiento recién asoma y dice, ¿sabe qué? Voy a necesitar 5 días más, un mes más para poder cumplir, es demasiado tarde. Entonces acostúmbrese a hacer un seguimiento, ¿no? Y a pronunciarse de cualquier novedad dentro de los tiempos establecidos. Eso les va a servir mucho en su práctica profesional, créanme. Listo, entonces ahora sí nos regresaríamos a la materia. Avancé, aunque ya no nos queda mucho tiempo, vamos a tomar la asistencia antes de pasar y antes de olvidarme. A ver, vamos a registrar la asistencia. Listo, me responde a la lista, por favor. Álvarez Darío. Presente, profe. Ok. Bone Edison. Presente, profe. Gracias. Cortés Brian. Presente, profe. Gracias. Delgado Jorge. No está. Estupiñán John. Presente, profe. Estupiñán John, ya. Hernández Justin. No está. Ibarra Derek. No está. Jama Darwin. Presente, profe. Gracias. Lara Vidal. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Perlaza Eliana. Presente, profe. Gracias. Quiñones Lourdes. No está. Quiñones Heiner. Presente. Gracias. Reasco Juan. No está. Valencia Wagner. Aquí estoy, profesor. Ok, gracias. Velasco Lisset. Velasco Lisset no está, ¿no? Ok. Listo, entonces esa sería la asistencia del día de hoy, ¿no? Ok. Listo, bueno, solamente para recapitular y continuamos el día de mañana, ¿no? A ver, ¿dónde está? Acá está.
Ya, justamente con lo que explicaba el compañero, ¿no? Respecto de los convertidores AC-AC, sí, justamente lo que hace es eso, ¿no? Recortamos la forma de onda. Y el momento que recortamos, estamos limitando también la energía, ¿sí?, que estamos conectando a nuestra carga. Entonces, con este control, nosotros podemos apagar, si es que fuera un foco incandescente, ¿no? Si es que fuera una resistencia, una niquelina, podemos apagarle al foco incandescente o podemos ponerle a su máxima iluminación con este control, solamente recortando la forma de onda. Y eso es lo que hace el convertidor AC-AC, ¿no? Recortar la forma de onda, no hace nada más, ¿ya? Es uno de los circuitos menos complejo. Vuelvo y repito, solo hay un elemento que podemos utilizar para eso, ¿no es cierto? Que es el TRIAC, que eso ya habíamos hablado. TRIAC cuando hablamos de potencias bajas, y 2 tiristores en antiparalelo cuando ya estamos hablando de aplicaciones un poco de mayor potencia. Ya, de hecho, habíamos también hablado que el TRIAC internamente es la unión de 2 tiristores ya, ¿no? En antiparalelo. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces el circuito, si ustedes ven, se conecta la compuerta con una realimentación del mismo circuito. O sea, no necesitamos un circuito adicional para hacer el disparo, ¿no?, de este elemento. ¿Ya? Pues eso también le da una versatilidad adicional, ¿no?, a este circuito. Lo malo, bueno, desde el punto de vista de aplicaciones, serían este tipo, ¿no? Aplicaciones de muy poca potencia y aplicaciones de mayor potencia, pero con otro tipo de convertidores, ¿no? Ya vamos a ver eso un poco más. Entonces aquí habíamos ya visto qué pasa cuando vamos cambiando los ángulos de disparo, ¿no? Aquí estaban para diferentes ángulos de disparo. Ya. Profesor, yo utilicé el DIAC y el TRIAC. ¿Está bien la configuración? Sí, el DIAC usted lo utilizó para el circuito de disparo del TRIAC. ¿Ya? En esto hay que identificar, sí, en esto hay que identificar 2 cosas, ¿no? Bueno, en todos los convertidores mismo hay que identificar 2 cosas: el circuito de potencia y el circuito de control. ¿Sí? No se confundirán entre esos 2 circuitos. El de potencia es el que maneja toda la energía, ¿no? Vamosle viendo por acá. Déjenme ver si puedo rayarle aquí. El de potencia, por ejemplo, aquí el TRIAC, ¿sí?, es el elemento por donde circula la corriente de todo el circuito, ¿ya? Entonces es el elemento de potencia. Y el DIAC que usted menciona está formando parte del circuito, sí, pero del circuito de disparo. Entonces en el circuito de disparo no pasa la corriente de la carga, ¿sí? Solamente pasa la señal que se necesita para activarle al dispositivo. No se me está marcando. A ver, hagamos una cosa. Voy a compartir la pantalla. Ahí si ustedes van a poder ver. Ya. Ahí ustedes van a poder ver mejor. Ya, entonces a esto me refería, ¿no? Ustedes aquí, este TRIAC, este elemento de aquí, está por aquí, circula toda la corriente de nuestra carga. Es el circuito de potencia. Pero nosotros por acá tenemos un circuito, esta corriente de aquí es pequeña, ¿no? Es solamente para activar al dispositivo. Y acá tenemos la referencia de voltaje, ¿no? La referencia de voltaje con la que alimentamos nuestro circuito de disparo. Pero este circuito de disparo, la corriente que circula por aquí es bien pequeña, ¿no?
No tiene nada que ver con el circuito de potencia. Entonces aquí es donde, en este circuito, donde usted debió haber utilizado el DIAC, ¿no? El DIAC para poder hacer el disparo del triac. Sí, porque el nivel de 30 voltios mínimo para poder activar el triac. Sí, entonces miren, eso es la diferencia, ¿no? Siempre hay que tener presente eso. ¿Ya? Hay solamente un elemento de potencia, el triac. El DIAC que menciona el compañero, ese es para el circuito de disparo. Eso nada más para que no haya pierde, ¿no? En esta parte. A ver, ahora sí vamos. Bueno, solamente a manera de recapitular lo que vimos las clases anteriores, ¿no? Ya desde mañana continuamos el tema y lo estaríamos terminando. Entonces, lo que hacemos es recortar. Aquí estábamos con los diferentes ángulos, ¿no? Aquí, si ustedes pueden ver, apreciar, cuando el ángulo aumenta, estoy cortando cada vez más, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos el ángulo de 150 grados y lo único que pasa es este cachito de aquí, ¿no? Esta esquinita de aquí es lo único que pasa de energía, ¿ya? Porque el ángulo es grande. Lo máximo que podríamos dispararles en 180, pero en 180 estaríamos apagándole a la carga, ¿no es cierto? Porque en 180 ya no dejaría pasar nada. En 150 estaría pasando este cachito de acá. En 120, miren, estaría pasando esta parte de acá y es un poco más, ¿no? La porción de la señal. En 110 estaría pasando esta parte de acá. En 90 estaría pasando la mitad de la onda, ¿no? Ustedes ven, ahí estaría la mitad. Si fuera un foco, el foco se prendería a la mitad de la iluminación, ¿no? A la mitad de la iluminación máxima, el foco. ¿Ya? Entonces, mientras vayamos disminuyendo el ángulo de disparo del triac, vamos aumentando, ¿sí?, la energía que llega a la carga. Ya, eso les había dicho, que no se confundan y no se olviden, porque más que seguro les va a aparecer en una prueba, ¿no? Listo, y hasta ahí me parece que habíamos avanzado en la clase, ¿no? En la explicación de... Sí, esto ya lo veremos desde el día de mañana para completar este tema, ¿no? Aquí podemos ver también los controladores trifásicos, ¿no? Es la misma idea. ¿Sí? Vamos a ver qué porciones nomás pasan y qué no pasan de la señal, ¿no? Y como les decía, ¿no? De pronto las aplicaciones son para cosas pequeñas, como el taladro y todo lo demás, o el DIAC para la iluminación, pero también se utiliza a través de estos cicloconversores para cargas extremadamente grandes, ¿no? Como por ejemplo estos rodillos, las prensas, o en los molinos, ¿no? En las cementeras, las máquinas que mueven todos estos armatostes gigantescos y pesados, justamente se utilizan estos convertidores, ¿no? Y en los barcos también, ¿no? Se utilizan este tipo de convertidores. Bueno, eso hemos de hablar el día de mañana, ¿no? En la siguiente clase. Si no tienen preguntas, inquietudes, jóvenes, eso sería. Profe, entonces el link todo. de Dígame. recuperación para subir el otro trabajo, ¿hasta cuándo está habilitado? Buena pregunta. Dejémosle hasta el día jueves. El jueves revisaríamos, ¿no? El jueves revisaríamos la tarea 3 corregida y de ahí la siguiente semana, el martes, ya revisaríamos la tarea 4. Entonces tienen hasta el jueves, ¿no? El jueves en clase revisamos la tarea 3 corregida. ¿Sí? Listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, inquietudes, nos vemos el día de mañana, ¿no? Pasen bien. Buena tarde. Buena tarde, igual ingeniero.